si la mayor parte del universo, esa materia y energía oscura que llevamos décadas buscando, fuera en realidad un gigantesco espejismo cósmico, una simple ilusión óptica creada por la gravedad y el tiempo? Ujú. Un saludo cordial y una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis detallado es explorar un documento que, sinceramente, es fascinante. Sí, desde luego no deja indiferente a nadie. Exacto. Es un artículo científico publicado en junio de 2020 por el investigador Federico Re, titulado Materia oscura falsa a partir de distorsiones retardadas. Y bueno, quiero dejar algo sumamente claro desde este primer instante para nuestra audiencia. A ver. El objetivo de hoy no es leer un libro de texto denso ni perdernos en una pizarra interminable de física avanzada. La meta es desgranar cómo la relatividad general de Einstein, en su forma más pura y sin necesidad de inventar partículas mágicas, podría explicar uno de los mayores misterios de nuestro cosmos. Claro, sin física nueva. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la idea de que la materia oscura no sea una cosa física que podamos tocar o medir, sino un truco colosal de la geometría del espacio-tiempo, me parece de una brillanteza absoluta. Ya, es tentador. Es que es como si el universo entero nos llevara gastando la mejor broma visual de la historia de la ciencia durante un siglo. Bueno, a ver, desde luego la premisa tiene un atractivo innegable. Lo fascinante de esto es que lo que el autor intenta hacer aquí parte de una base teórica monumental. Las propias ecuaciones de Einstein. Exactamente. Y aprecio profundamente la audacia de intentar resolver un problema tan masivo utilizando solo las herramientas que ya tenemos, o sea, sin añadir piezas nuevas al tablero. Es muy elegante. Lo es. Pero mi papel aquí, y ya te lo adelanto, va a ser el de mantener los pies en la tierra. A lo largo de nuestra conversación vamos a examinar esto con una lupa muy, muy crítica. Como científica, estoy obligada a serlo. Me parece perfecto. Necesitamos ese contrapeso. Es que tenemos que preguntarnos si una aproximación puramente matemática es suficiente para derribar décadas de evidencia observacional. Recordemos que el modelo estándar de la cosmología, con su materia y energía oscura, no es un capricho que alguien se inventó ayer. Claro, hay datos empíricos detrás. Muchos. Surgió porque cuando miramos al cielo, las galaxias giran a unas velocidades que desafían la física visible. Por pura inercia deberían salir despedidas, pero algo invisible las mantiene unidas. Exactamente. Y para que quienes nos escuchan capten bien la magnitud de este documento, tenemos que visualizar este problema base. Llevamos décadas viendo que falta masa en el universo. Ujú. Miramos cómo se expande todo o analizamos las huellas de calor que dejó el Big Bang y resulta que los números sencillamente no cuadran con la materia que podemos ver. Las estrellas, el polvo cósmico, los planetas. Lo que llamamos materia bariónica, ¿sí? Sí. Así que los físicos dijeron, vale, pues debe haber una materia invisible, una materia oscura que aporta esa gravedad extra. Todo esto se apoya en lo que llamamos el modelo estándar. Correcto. Pero el autor de este artículo nos pide que miremos la premisa básica de ese modelo. Porque el modelo estándar asume que el universo, a una escala inmensa, es igual en todas partes. El principio cosmológico. Eso. Imaginemos por un momento una crema de verduras de un restaurante con estrella Michelin. Me gusta la analogía. Es una crema perfectamente batida, sedosa, donde cada cucharada que te tomas es idéntica a la anterior. Pero si miramos el universo real a través de un telescopio, no vemos una crema perfecta. Vemos una sopa irregular, llena de grumos enormes. Bueno, grumos a escala galáctica. Claro. Esos grumos son las galaxias, los cúmulos de galaxias, y están separados por vacíos intergalácticos inmensos donde no hay absolutamente nada. El autor sostiene que ignorar esos grumos, para simplificar los cálculos, ha sido un error de cálculo histórico. A ver, esa analogía de la sopa es excelente para visualizarlo, pero llamar a esa simplificación un error fatal es, francamente, un salto conceptual inmenso. ¿Tú crees? Totalmente. Asumir esa homogeneidad, esa crema perfecta, no lo hacemos porque los físicos sean perezosos y no quieran calcular los grumos. Ya. Se usa porque a escalas verdaderamente gigantescas, de miles de millones de años luz, el universo realmente se ve bastante uniforme. Y aplicar este principio nos ha permitido hacer predicciones increíblemente precisas sobre la expansión del cosmos. Vale, pero el autor dice que la escala local importa. Sí,
Pero basar una revolución total de la física en el hecho de que existen esos grumos locales y elevar el efecto de esas pequeñas irregularidades para intentar alterar los parámetros globales del universo entero es, como mínimo, arriesgado. Entiendo tu postura. Tradicionalmente, la física ha empleado reglas matemáticas que nos permiten tratar una zona llena de grumos como si fuera una esfera lisa y perfecta, precisamente para que las ecuaciones funcionen sin colapsar. Y el autor está diciendo que esa costumbre de alisar matemáticamente el universo nos está engañando a lo grande. Esa es su tesis, sí. Y la forma en que justifique ese engaño es lo que me vuela la cabeza. Aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia. El concepto central, el corazón absoluto de esta investigación, es lo que él llama distorsiones retardadas. El efecto del tiempo en la gravedad. Exacto. Pensemos en esto. Todos sabemos que la luz tarda un tiempo en viajar desde las estrellas hasta nuestros ojos. Si miramos una estrella que está a 1.000.000 de años luz, la estamos viendo tal y como era hace 1.000.000 de años. Estamos viendo fantasmas. Es un viaje al pasado literal. Pues bien, la gravedad funciona exactamente igual. No es instantánea. Si el Sol desapareciera por arte de magia ahora mismo, la Tierra seguiría orbitando el espacio vacío durante 8 minutos antes de salir disparada, porque la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Un punto crucial, sí. Las alteraciones en la curvatura del espacio-tiempo, que es lo que es la gravedad misma, no se comunican al instante por todo el cosmos. Eso es. Y si aplicamos eso a todo el universo, llegamos a una conclusión asombrosa. La atracción gravitacional que sentimos hoy, esa red invisible que afecta a cómo se mueven las galaxias en nuestro vecindario cósmico, en realidad fue generada por estructuras lejanas en el pasado remoto. Y, como el universo está en constante expansión, sabemos que en ese pasado todo estaba mucho más cerca. El universo era más pequeño y la densidad de la materia era infinitamente mayor. Los grumos de nuestra sopa estaban mucho más apretados. Ese es el mecanismo exacto del que se valió el autor. Al estar la materia mucho más concentrada en el pasado, la gravedad que generaba era lógicamente más intensa a nivel local. Claro. El documento postula que esas distorsiones gravitacionales antiguas viajan por el cosmos y nos llegan hoy. Pero debido a la expansión del espacio a lo largo de eones, ese efecto nos llega, por así decirlo, amplificado. Magnificado. Se produce un efecto de magnificación temporal, sí. La gravedad de las estructuras antiguas y densas actúa sobre el espacio-tiempo actual, sumándose de una manera extremadamente compleja. Una lupa cósmica. Para mí este es un momento de revelación brutal para quienes nos escuchan. El documento nos sugiere que igual no necesitamos buscar partículas fantasmales colisionando en detectores bajo tierra. Ya, la materia oscura atípica. Lo que está pasando es que la propia geometría del espacio-tiempo, estirándose a través de miles de millones de años, funciona como una lente gigantesca. Esa lente amplifica la gravedad de los grumos del pasado y nos hace creer que hoy en día hay mucha más masa de la que realmente existe. Una ilusión óptica pura y dura. Nuestros telescopios nos están mintiendo por culpa del retraso de la gravedad. Frena un momento. Dime. Entiendo el entusiasmo y admito que la imagen poética de la lupa cósmica es fantástica. Pero desde una perspectiva física rigurosa, tenemos que mirar cómo se construyen exactamente estas matemáticas. Vamos a ello. Para moderar este espejismo, el autor utiliza ecuaciones de la relatividad general que están modificadas, y aquí está el detalle clave. Las ecuaciones originales de Einstein son notoriamente diabólicas porque son no lineales. La gravedad interactúa consigo misma, ¿verdad? Exacto. La propia gravedad genera más gravedad. Para que un ser humano pueda resolverlas, incluso usando superordenadores, a menudo hay que simplificarlas. Hay que hacerlas lineales. Vale. Imagina que intentas predecir cómo se comportarán las inmensas olas de un océano enfurecido, basándote únicamente en observar las pequeñas ondas que haces con el dedo en una bañera. Complicado. Al usar estas aproximaciones matemáticas de primer orden sobre un sistema hipercomplejo, corremos un riesgo enorme de que el famoso espejismo solo exista en el papel. Podríamos estar exagerando artificialmente un efecto físico que en el vacío del espacio real es insignificante. Comprendo esa cautela, de verdad que sí. Pero es que el autor es plenamente consciente de ello, y por eso no se queda en la teoría abstracta, sino que se mete de lleno a hacer los promedios matemáticos para demostrarlo con números. Sí, la sección de los promedios. Y aquí llegamos a una parte donde tenemos que visualizar cómo los físicos miden el universo, intentando no usar jerga incomprensible. El documento habla constantemente de transformar las ecuaciones para poder compararlas.
Para explicar esto de forma accesible a la audiencia, tenemos que hablar de los sistemas de coordenadas, lo que en física llamamos gauges o calibres. Pensemos en una escultura tridimensional abstracta en el centro de una habitación. Vale, la tengo. Si proyectas una luz desde arriba, la sombra en el suelo podría parecer un círculo perfecto, pero si mueves el foco de luz y la iluminas desde un lateral, la sombra en la pared podría ser un cuadrado irregular. Claro, la perspectiva lo cambia todo. La escultura es la misma, la realidad física no cambia, pero la sombra cambia radicalmente según desde dónde decides observarla. En la relatividad general ocurre algo muy similar. Los físicos pueden elegir diferentes perspectivas matemáticas, diferentes focos de luz para resolver las ecuaciones. Y usan focos distintos según lo que miren. Exacto. Para estudiar cosas locales, como cómo gira una sola galaxia, usan un foco o calibre, pero para estudiar la expansión global del universo usan otro distinto, lo que se llama el calibre newtoniano, por ejemplo. Me encanta esa analogía de la sombra, porque lo que hace el autor es coger su modelo del universo, el que tiene los grumos y los retrasos gravitacionales de los que hablábamos, y lo ilumina con el mismo foco de luz que usa el modelo estándar clásico. Para ver cómo se comparan las dos sombras. Justo. Y cuando hace ese promedio, cuando superpone la sombra de su universo realista con la sombra del universo liso y perfecto del modelo estándar, las cuentas no cuadran para nada. Hay un desajuste, sí. Sobra un montón de gravedad en la sombra, y en lugar de decir, oh, debe haber una partícula mágica invisible que no vemos, el autor bautiza este sobrante exactamente como lo que sus matemáticas le están indicando. Lo llama materia ficticia. Materia ficticia y energía oscura ficticia. Es que me parece pura poesía científica. Es la matemática demostrando que nuestra mayor incógnita cósmica podría ser una simple ficción nacida de promediar mal las cosas y usar mal las sombras. A ver, es un resultado analítico innegablemente audaz, no le quito mérito. Pero mi escepticismo no desaparece, más bien al contrario al leer esa parte. ¿Por qué? Volviendo a la analogía de la escultura. Lo que el autor encuentra es que la cantidad de esta materia ficticia cambia drásticamente dependiendo de dónde coloque ese foco de luz matemático, del gauge que elija. Bueno, él mismo lo dice. Sí, el propio autor reconoce en el artículo que esta dependencia es, y cito textualmente, bastante sorprendente. Y lo es. Desde los cimientos de la física fundamental, la cantidad de masa en el universo no debería depender de la cuadrícula o el sistema de coordenadas que un humano dibuje en una pizarra para medirla. Ya, la masa debería ser absoluta. La masa es masa. Si el porcentaje de materia oscura en la galaxia cambia simplemente porque decido calcularlo desde una perspectiva geométrica diferente, eso hace saltar todas las alarmas sobre si verdaderamente estamos ante un efecto físico real o simplemente ante un artefacto matemático. Te lo compro. Es un riesgo. Pero, ¿no es así como avanzamos a veces en ciencia? ¿Forzando la maquinaria hasta que nos da una respuesta nueva aunque rechine un poco al principio? Forzando. Sí, pero hay que saber hasta dónde. Y para forzar esa maquinaria, el autor tiene que enfrentarse a un problema numérico titánico. Calcular la gravedad de cada grumo individual interactuando con cada otro grumo a lo largo de toda la historia del tiempo y la expansión. Rompería cualquier superordenador del planeta. Es incomputable. Exacto. Así que el autor diseña una estrategia fascinante para no volverse loco con las sumas y las integrales. Decide dividir la historia del universo en épocas. Efectivamente. Utiliza una aproximación que divide los casi 14.000 millones de años del cosmos en eras muy bien definidas y asume que en cada era hay un único componente que domina de forma absoluta. Limpiando el ruido. Sí, primero postula una época dominada puramente por la radiación, justo después del Big Bang. Luego, una época dominada por la materia, que es cuando se formaron las grandes estructuras y galaxias. Y finalmente, nuestra época actual. Donde asume que domina la energía oscura. Al compartimentar el universo de esta manera tan rígida, logra transformar un caos de ecuaciones que cambian tanto en el espacio como en el tiempo en algo que solo cambia con el tiempo. Lo cual hace que se pueda resolver en un papel. Es una simplificación necesaria, estoy de acuerdo, pero viene con un precio altísimo. Impone unas reglas de autoconsistencia feroces al modelo. Las famosas condiciones.
las reglas del juego para que el universo matemático no se rompa en pedazos mientras él hace los cálculos. Tal cual. El modelo está encorsetado por 4 condiciones de consistencia matemáticas sumamente estrictas. Por ejemplo, exige que las fluctuaciones originales de la densidad de la materia cerca del Big Bang deban ser minúsculas, casi inexistentes. Condición 2 y 3, si no recuerda mal. Correcto. También obliga en su condición 1 a que ciertos valores matemáticos de las eras pasadas nunca puedan crecer hacia el infinito, porque, bueno, en la física real no tenemos densidades infinitas flotando por ahí en medio del espacio. Claro, el infinito rompe la física. Exacto. Y si damos un paso atrás y miramos esto con objetividad, lo que está sucediendo es que el autor está obligando a su universo de papel a encajar en sus herramientas de cálculo. ¿Crees que está sesgando los resultados? Digo que está descartando activamente una inmensa cantidad de escenarios físicos posibles simplemente porque matemáticamente arrojan resultados imposibles de manejar para él. Escenarios que dan infinito y por tanto se tiran a la basura. Pero la física teórica siempre hace eso. Si no descartas los infinitos, la ciencia se paraliza por completo. ¿Se paraliza o te indica que tu modelo está incompleto? Bueno, pero cuando intentas construir un puente matemático hacia una teoría nueva, asumes límites razonables para evitar que las fórmulas terminen diciendo, no sé, que el universo tiene el tamaño de una nuez o que la gravedad empuja en lugar de atraer. Como método de trabajo, lo acepto. Es una criba necesaria. Y lo fascinante es que, después de aplicar todas estas reglas estrictas, de podar el árbol, llega el momento de la verdad en el artículo. ¿Qué pasa cuando conectamos este modelo teórico con el universo real? Ese es el punto crítico de absolutamente todo modelo teórico, confrontarlo con las observaciones empíricas que tenemos de los satélites. Exacto. El autor toma su modelo pulido y le inyecta los datos reales, las mediciones hiperprecisas que nos han dado misiones espaciales reales como WAMP o Planck. Datos de la radiación de fondo de microondas, por ejemplo. Sabemos cuánta radiación hay en el fondo cósmico, sabemos que a gran escala el espacio parece geométricamente plano. Al meter todos estos números reales y duros en sus ecuaciones, el modelo se reduce drásticamente. Se simplifica muchísimo, sí. Todo se convierte en una sola ecuación gigante donde ya solo queda un botón por ajustar. Un único parámetro libre, que es cuánta materia verdaderamente uniforme había al principio de los tiempos. El famoso parámetro omega inicial. Entonces, ¿qué hace? Empieza a girar ese dial numérico, ese botón, para ver qué universos resultantes son matemáticamente válidos con nuestra realidad. Y surgen 3 escenarios posibles. Y el análisis de esos 3 escenarios es fundamental para entender las limitaciones prácticas de toda esta teoría. Si exploramos los extremos de ese dial numérico, encontramos 2 soluciones que, francamente, ilustran la ironía de llevar las matemáticas al límite sin mirar por la ventana. Cuéntame los extremos. En el primer extremo tenemos la solución A. En este escenario, la ilusión relativista de la que hablábamos antes es tan sumamente potente que explica absolutamente toda la energía oscura. Es decir, la energía oscura no existiría. Sería 100% un espejismo métrico. Lo cual suena increíble. Adiós a un misterio enorme. Sonaría increíble si no fuera por la letra pequeña. A cambio de eliminar por completo la energía oscura, esta solución A exige matemáticamente que el universo deba tener un 91% más de verdadera materia oscura de la que ya creemos que existe. Vale. Arreglar un misterio cosmológico empeorando drásticamente el otro no es un avance científico, es cambiar un dolor de cabeza por una migraña tremenda. Sí, te doy la razón ahí. Y el extremo opuesto, la solución B, sufre exactamente del mismo defecto. Claro, en la solución B giramos el dial hacia el otro lado, del todo. Aquí, el modelo nos dice que el 100% de la materia oscura es el espejismo. No habría materia oscura en absoluto que buscar en laboratorios. Pero el precio a pagar. El precio a pagar es que nuestras ecuaciones ahora nos exigirían encontrar un 15% más de energía oscura en el universo real para que las cuentas sigan cuadrando con la expansión que observamos. Exacto. Tapamos un boquete en el barco, abriendo otro más grande en la popa. Ambos extremos demuestran que este efecto de distorsión retardada, aunque teóricamente posible y matemáticamente válido, no es una varita mágica. No puede hacer desaparecer todos los problemas de la cosmología contemporánea de un solo golpe. Pero espera, no nos quedemos en los extremos, porque el autor no se rinde ahí. A ver, ¿la solución intermedia? Entre esas 2 opciones inasumibles, sigue ajustando el dial con mucho cuidado y encuentra un punto dulce. Una solución principal que es el verdadero clímax de toda esta investigación. El tercer escenario.
Descubre un valor específico para ese parámetro inicial donde todo parece equilibrarse de manera asombrosa. En esta solución el modelo logra explicar que un masivo 63% de la materia oscura que llevamos décadas buscando Ujú. es pura y absoluta ilusión óptica causada por la relatividad general. Y de paso, también explica un 4% de la energía oscura, un 63%. Es un número grande, sí. Para quienes nos escuchan, esto no es un pequeño ajuste decimal sin importancia. Es un porcentaje abrumador. Significa que más de la mitad de esa masa fantasmal que vuelve locos a los astrónomos podría sencillamente no existir. Todo simplemente porque la luz y la gravedad viajan a su propio ritmo a través de un universo que se estira y se deforma. Bueno, un 63% es, sin duda, una cifra estadísticamente gigantesca y a nivel puramente teórico es un hallazgo que merece toda nuestra atención en la comunidad. Totalmente. Pero, y aquí viene mi gran pero, esto plantea una pregunta importante, una que no podemos ignorar si queremos ser intelectualmente honestos con los datos. Dispara. Si este modelo es tan fundamentalmente correcto, si este efecto de lente temporal que amplifica las distorsiones del pasado es verdaderamente la clave principal para entender la masa del universo, ¿por qué narices deja un 37% de verdadera materia oscura sin explicar? Bueno, a ver, nadie es perfecto a la primera iteración de una teoría. No es cuestión de perfección inicial, es cuestión de cómo funciona la física fundamental. Las teorías más robustas en la historia de la ciencia tienden a ser completas y elegantes. Te lo explican todo de raíz. Entiendo por dónde vas. Si la materia oscura es en realidad un efecto inercial, un espejismo relativista nacido de nuestra perspectiva y del retraso temporal, esperaríamos que un modelo correcto la eliminara en su totalidad. De un plumazo. Ya. El hecho de que tras todo este esfuerzo matemático verdaderamente titánico, sigamos necesitando que casi un 40% del universo esté compuesto por materia oscura real, ya sean partículas exóticas u otra cosa que no conocemos, nos sugiere fuertemente un escenario mixto. Es decir, que ocurren las dos cosas a la vez. Exacto. Este efecto relativista de magnificación retardada es muy elegante y estoy convencida de que es muy probable que exista en cierta medida. Seguramente está contribuyendo a la confusión de nuestros datos actuales. Engordando los números de la materia oscura. Sí, pero es solo una pieza del rompecabezas, no el cuadro completo. No podemos tirar el modelo estándar a la basura todavía basándonos en esto. No lo tiramos a la basura, pero desde luego le hemos dado un buen meneo con este artículo. Y creo sinceramente que ese es el valor real y la belleza profunda de este documento. Hacer pensar, desde luego. Nos obliga a mirar al cielo nocturno y preguntarnos si lo que vemos es verdaderamente lo que hay. No necesitamos que este artículo resuelva el universo entero en un solo intento. Necesitamos que expanda nuestra mente hacia nuevas posibilidades geométricas. En eso estamos 100% de acuerdo. Y llegados a este punto, creo que es el momento perfecto para ofrecer a nuestra audiencia un bloque de conclusiones claras y directas. Vamos a condensar todo este viaje vertiginoso por el espacio-tiempo en 4 puntos fundamentales que quienes nos escuchan pueden llevarse hoy. Adelante con el resumen. Primero, el modelo estándar actual, que domina toda la astronomía, podría estar simplificando demasiado la realidad. Al asumir que el universo es una crema homogénea y perfecta a gran escala, está ignorando el impacto real y acumulativo de los inmensos grumos de galaxias y vacíos. Correcto, el debate sobre el principio cosmológico. Segundo, la gravedad no es mágica ni es instantánea. Tiene un límite de velocidad. La combinación de ese tiempo de viaje con un universo en expansión constante crea un efecto de magnificación temporal. La gravedad de las estructuras antiguas, más densas, nos llega hoy amplificada. La famosa lupa cósmica que decías. Exacto. Tercero, cuando los físicos cogen estas distorsiones complejas y tratan de alisarlas matemáticamente para que encajen en sus modelos ideales y perfectos, se genera un sobrante de gravedad en las ecuaciones. Este sobrante es lo que podríamos estar confundiendo con la llamada materia y energía ficticias. El problema de los promedios y los sistemas de coordenadas. Y cuarto, el gran titular de hoy. Las matemáticas demuestran que, aunque no resuelve el misterio al 100%, hasta un increíble 63% de toda nuestra materia oscura podría ser simplemente una ilusión monumental, un espejismo creado por la relatividad general de Einstein sin necesidad de inventar ninguna física nueva ni partículas exóticas bajo tierra. Es un resumen impecable, recoge perfectamente la esencia del documento. Y bueno, para no quedarnos únicamente en la crítica que he ido haciendo,
Me gustaría aportar una mirada constructiva hacia el futuro, Por favor. porque el propio autor es muy, muy consciente de los siguientes pasos. Para cerrar la brecha entre el optimismo matemático de este modelo y la cruda realidad observacional que tenemos, necesitamos mejores datos. Siempre hacen falta más datos. El documento subraya al final la necesidad vital de mapear la distribución fractal de las galaxias con muchísima más precisión de la que tenemos hoy. Solo midiendo exactamente cómo de grumoso es realmente el universo local, podremos saber cuánto nos hemos desviado del principio cosmológico ideal. Claro, medir los grumos reales en vez de suponerlos. Y hay otro factor. El modelo actual que propone Rex es una simplificación que no tiene en cuenta que las galaxias giran. Asume, por facilitar el cálculo, una materia irrotacional. Ojo, que todo en el universo gira. Todo gira. Introducir el giro cósmico en estas ecuaciones hipercomplejas podría cambiar por completo los porcentajes de esa masa ficticia que hemos comentado. Podría subir ese 63% o desplomarlo. ¡Qué fascinante! En resumen, la física teórica nos ha dibujado un mapa del tesoro fascinante con este artículo. Pero ahora le toca a la astronomía observacional ensuciarse las manos, mirar por los telescopios de nueva generación y medir el territorio real. Totalmente de acuerdo contigo. Al final del día, el universo real, con todas sus imperfecciones y misterios velados, siempre va a ser el juez supremo de nuestras teorías matemáticas en la pizarra. Sin duda alguna. Y antes de despedirnos, quiero dejar flotando en el aire un pensamiento provocativo final para todas las mentes curiosas que nos acompañan al otro lado. A ver qué nos planteas hoy. Hoy hemos desgranado cómo la simple suma del tiempo, la luz y la expansión espacial puede engañarnos a todos para ver el equivalente a miles de millones de galaxias de masa que en realidad no existen. ¿Sí? Así que, si las ecuaciones y los telescopios con los que leemos el cosmos nos están engañando con ilusiones ópticas a esta escala tan colosal, ¿qué otras certezas fundamentales de nuestra realidad diaria, de la física que damos por absolutamente sentada hoy en día, no son más que simples trucos de luces y sombras a la espera de ser desmentidas? Menuda reflexión. Una excelente reflexión final que nos invita a no dar nunca por cerrado el libro del conocimiento y a seguir cuestionando constantemente cómo modelamos la realidad que nos rodea. Absolutamente. Y con esa invitación constante a la duda científica, queremos agradecer enormemente a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer navegar juntos por las fronteras de la relatividad y los espejismos cósmicos. Vuestra curiosidad es lo que da vida a estas conversaciones. Ha sido un debate estupendo. Nos despedimos por hoy hasta nuestro próximo análisis detallado en The Deep Dive.